Y bueno, demos comienzo a esta mesa redonda. El impacto del 27, pasado, presente y futuro. Vale, pues yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a la generación del 27. Lo primero que tenemos que destacar es que se les conoce como la Edad de Plata, ese periodo literario. Esa generación es la Edad de Plata de la literatura española. Eso quiere decir que después de Cervantes está Federico García Lorca. Con lo cual eso ya nos dice la importancia que tuvo este grupo y el impacto que ha tenido en nuestra cultura. Así, por poner un poco más en contexto, generación del 27, grupo de amigos, poetas, tienen como muchos puntos en común que los hacen especiales. Y uno a destacar el estallido de la Guerra Civil, que va a atravesar toda su obra. La mayor parte del grupo tiene que exiliarse. Lo más conocido o popular es la muerte de Federico García Lorca. ¿Y por qué los recordamos? ¿Por qué son importantes en la historia de la literatura? Porque supieron combinar muy bien la tradición y la vanguardia. Ahí ya entramos un poco en terminismos académicos. Generación del 27, la que estudiamos en el instituto, yo como profesora de lengua, nos centramos en 10 autores concretos, que son poetas, porque hablamos de la lírica del 27. Pero también en esa generación del 27 es mucho más amplia y en los últimos años se está intentando abrir más que a esos 10 nombres que componen la nómina, para mencionar a otros autores que también formaron parte de ese periodo y sobre todo también autoras. Pues mira, yo voy, porque hablando un poco de Paula, la gente que luego se ha incluido, los autores que se han incluido a esa lista un poco de la generación del 27 estilísticamente, voy a mencionar a una mujer. Bueno, yo soy de Almería, yo soy almeriense, adoptada por Murcia actualmente, pero soy almeriense y me gusta mucho reivindicar las figuras de Almería y sobre todo que han sido olvidadas, como por ejemplo una poetisa que se llamó María Pérez Enciso, nació a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, y ella también se tuvo que exiliar. Yo tuve la suerte de hacer un trabajo sobre ella para terminar mi carrera de flamencología y coincidían muchos autores en que esta mujer tenía que haber pertenecido de alguna forma, pues ya no solamente a la sin sombrero por el hecho de ser mujer, sino estilísticamente, y lo que hablaba, el escribir desde el exilio, esos poemas desgarradores de dolor, de añoranza, dedicados a su madre, dedicados a Almería, dedicados, pues, escritos desde ese dolor del exilio. La generación del 27, ¿cuál es el papel fundamental que tiene en la historia del flamenco? El flamenco actualmente no se puede entender sin la generación del 27. O sea, los principales cantadores y las principales cantadoras de la actualidad y de la historia del flamenco han bebido de la lírica y de la poesía de la generación del 27. Pero lo más importante, y aquí es donde juegan un papel fundamental, sobre todo Lorca, es que en el año 1922, en Granada, gracias a Lorca y a su amistad con Manuel de Falla, se organiza el concurso de cante jondo de 1922. ¿Y cómo repercute esto en la historia del flamenco? Pues que de ser un arte considerado de minoría, relegado simplemente a las fiestas de los señoritos andaluces, de los cafés cantantes, de los prostíbulos, etcétera, etcétera, se saca de ahí y se le da la importancia y el valor que realmente tenía el flamenco. En esto tuvo muchísimo que ver Lorca y esa organización del concurso del 22, porque gracias a él salieron figuras que estaban totalmente olvidadas, como por ejemplo el Tenaza, que fue un cantador que fue uno de los que ganó el concurso del 22, que después pues hemos podido estudiarlo y se pudo descubrir que fue un grandísimo cantador. Y por ejemplo Manolo Caracol, una de las figuras más importantes de la historia del flamenco, compartió premio con este hombre. En ese concurso cantaron algunas de las personas más importantes de la historia del flamenco, como fueron la Niña de los Peines, José Cepero, Tomás Pavón, que era el hermano de la Niña de los Peines. Entonces, aquí se dio una simbiosis y un caldo perfecto de cultivo para que el flamenco diera el impulso que necesitaba y que saliera de lo que decíamos, de esa sensación de
de bajismo, de relegado a lo peor, y que la gente empezara a valorar realmente lo que era esa música tan extraordinaria que se había dado en Andalucía y que se había dado en nuestro país. Federico García Lorca, antes que poeta, era músico. Él empieza como pianista, él empieza tocando el piano. Y esa amistad que comentabas con Manuel de Falla, él, antes de organizar el concurso de Cantejondo en el 22, ellos se van de ruta por los pueblos de Andalucía buscando canciones populares para rescatarlas, que no se perdieran en el olvido y que trascendieran, ¿no? Y entonces ahí ya ese joven Lorca que se está introduciendo en la música, que todavía no es poeta, ya empieza a entrar en contacto con sus raíces andaluzas ligadas al flamenco y al pueblo gitano. Entonces, ahí ya estamos viendo la esencia de lo que va a ser Federico García Lorca, de lo que va a ser su poesía y de lo que va a ser Romancero Gitano. La ciudad de Murcia tuvo un papel protagonista en esa generación del 27. ¿Por qué? Pues porque estos autores publicaban sus obras para darse a conocer en revistas literarias. Había varias, primero fue el Suplemento Literario de la Verdad y luego más tarde fue la revista Verso y Prosa, que la editaba Juan Guerrero. Juan Guerrero, artífice, autor de esas fotografías que se han donado a este museo. El caso es que Juan Guerrero edita Verso y Prosa con la ayuda de su amigo Jorge Guillén, también miembro de la generación del 27, que residía en la ciudad de Murcia porque era profesora en la universidad. Algunos de los poetas más relevantes de ese momento empiezan a publicar en Verso y Prosa, aquí en Murcia. Y esas publicaciones servían de tanteo a la crítica, de a ver qué recepción tiene mi poema. Entonces, la primera versión, digamos, de Romancero Gitano se publica en Verso y Prosa, y la dedicatoria del romance a la Guardia Civil es a Juan Guerrero, cónsul de la poesía. Poder permitirte 3 casas, casi 4, ¿no? O sea, un padre que tenía tierra, poder irte a estudiar a la residencia de estudiantes y que papá te lo pagase todo y decirle, públicame un libro y ay, qué feo, compra todas las ediciones porque no me gusta, ¿no? Él lo publicó y como tuvo malas críticas dijo, ¡guau! Cómpralo todo porque me está... Y por eso hay tantas versiones, tantas ediciones que se las regalan a los amigos. Creo que es una cosa que hay que contextualizar, ¿no? Que al final creo que por eso está ese drama con el concurso de Cantejondo, por eso, ¿no? Porque al final pues es una persona con mucho dinero, una familia, ¿no? Con mucho dinero, y también que está respaldada por Manuel de Falla, la posición económica que tenía él con todos sus amigos, no es la que tenían los gitanos. Igual que creo que tampoco puedes quitarlo completamente. Es que si lo tienes en la puerta de tu casa y te interesa, creo que si lo haces con respeto, además porque creo que el mundo del flamenco, pues es lo que decía Namal, sería muy difícil quitarle a García Lorca porque es que todas las letras no aparecen por ahí. Aparecen. Y no sabe ni por qué, pero... Totalmente. Claro, y claro. Vamos, te puede gustar menos, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el concurso, esto es como todo al final. Es innegable que fue un antes y un después para la historia del flamenco, y es que el siguiente fue el concurso nacional de Córdoba y todos han seguido un poco la forma que tuvo, de las bases que tuvo el concurso del 22, entonces bueno, pues te puede gustar menos, pues te puede gustar más, pero es innegable. ¿Hasta qué punto podemos, aunque sea un verbo muy feo, sangrar la figura de Lorca, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden tirar libros sobre cualquier cosa relacionada con Lorca o cualquier cosa, ¿no? Como que no solamente biografías o momentos como muy específicos, como que llega un momento que ya es como a qué cosa le puedo poner la pegatina o la foto de García Lorca para que venda y para que sea como... Y me pasa un poco también con el tema del homosexual, que por supuesto eso se sabe, ¿no? Y yo muchas veces pienso en eso, ¿no? Es que es una persona que no te ha podido decir, no me parece bien, porque no podemos ir ahí, ¿no? Pero como que a lo mejor meterse tanto en la vida de una persona no se dijo públicamente, ¿no? Él no hablaba públicamente de eso. Sí, hay una obra, que como que se utiliza su imagen con un poder que quizás no se tiene. Guerra civil. O sea, creo que eso ya es que genera mucho morbo. En el caso de Lorca, pues lo matan y además dicen que al grito de maricón. Yo creo que por los temas, que son temas, no dejan de ser temas universales desde la Edad Media, el amor y la muerte. Grandes temas. Cuando está la madre en bodas de sangre con su hijo en brazos, siempre vamos a experimentar la muerte. Igual que no va a haber persona que exista o que vaya a existir que no vaya a amar. ¿Quién no tiene en su imaginario la leyenda del tiempo? El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero.
Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sí, sí, y si no quieres escuchar... Justifica tu respuesta, ¿eh? No hay mejor. Y si no, pues, si no te quería Camarón, pues más actualmente que la acaba de grabar también Israel Fernández. Ahora mismo también uno de los máximos exponentes del flamenco actual. Yo qué sé, los que nos gusta un poquito el flamenco y a los que no les gusta tampoco mucho el flamenco en muchas cosas, Camarón, La Leyenda, Lorca. Oriente es que principalmente es de los cantadores que más poetas ha llevado al flamenco. Por ejemplo, también ha sido de los pocos que ha llevado a Alberti al flamenco, con su disco de Marinero en Tierra. Si mi voz muriera en tierra, llevarla al nivel del mar y nombrar la capitana de un blanco baje de tierra. Por ejemplo, esas alegrías que son dedicadas a Alberti de su obra Marinero en Tierra son una maravilla. Tengo miedo de preguntarte más cosas y que me respondan cantando. No, pues es que... No. Creo que también, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero también hay una cosa muy guay, creo, de la generación del 27 del grupo, ¿no? Que es esa cosa de que eran amigos, que es lo que has dicho, de joder, es que eran pues amigos o conocidos y esa cosa de comuna, ¿no? Para mí son los amigos guays de la historia, ¿sabes? Son como... Sí, ¿no? El grupo de los Javis. Sí, total, yo digo, para mí son como... Sí, y yo intento poner las cosas y contextualizarlas a mi idioma, a mi vocabulario y al de la gente más joven, y es como... Es que son los guays de Malasaña, ¿sabes? Pero total. Y creo que eso también atrae, y históricamente eso te va a atraer por lo que está pasando ahora mismo con los Javis, lo que puede pasar, lo que pudo pasar en la movida, ¿no? Como esa cosa de ese grupo de amigos guay que siempre están creando y siempre están haciendo cosas. Y antes que estábamos hablando de las sin sombrero, pasa un poco aquí también con Carmen Conde. Carmen Conde es generacionalmente de la generación del 27. Lo que pasa es que luego pues, no se la incluye dentro de ese grupo. Y quiero destacar a Luisa Carnés, novelista. Me parece que no sé por qué no la mencionamos más o no se habla más de ella. Bueno, vamos a ver, yo la sin sombrero es que ni siquiera... Yo eso lo he sabido ya de grande, pero yo en el instituto la sin sombrero, y me va a explicar a mí la sin sombrero si eso no salía en el libro de lengua. Claro, no, es que es verdad. Yo recuerdo que en mi clase lo mencionaron, a mí me pareció como que se te... ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿No? ¿Mujeres? Sí, mujeres que hacen cosas, incluso más interesante, no, pero joder, es que hay algunas que es eso, pintora, escritora, ¿no? Como todo. Pero cuando te quieres poner a un poco a preguntar por qué y tal, pues lo entiendo también por el sistema educativo, no hay tiempo, siguiente página. Hombre, claro, mi profesor de filosofía dijo Ortega y Gasset o Zambrano. Por supuesto, Ortega y Gasset. Claro. ¿Qué es Zambrano? Selectividad, ¿Quién claro. es esa? Sí. Pero eso da mucha rabia, porque luego, claro, las descubres después y dices, ¡buah! Pero si las tías... Pues una fenómena igual que sus compañeros, lo que pasa que, bueno, pues claro, ya está. Claro, exacto. Por eso yo también solo he hablado de cantadores masculinos que han llevado a la generación del 27 o poemas de la generación del 27 a sus letras, pero Carmen Linares graba en el 93 un disco que se llama Canta a Lorca. Yo que no puedo evitarlo, soy una enamorada de Morente, pues lógicamente he nombrado Lorca y he nombrado Omega, pero Carmen Linares graba antes, por ejemplo, ese disco de Carmen Linares Canta a Lorca, entonces pues también es reseñable. Hablando de la música, yo creo que la mayor influencia que podemos encontrar hoy en día de la generación del 27 es precisamente en la música. O sea, hemos llevado a García Lorca a Eurovisión. Tenemos también aquí en Murcia a Maestro Espada. La de tradición y vanguardia y generación del 27 hoy en día es el nuevo disco de Bad Bunny. No sé si me vais a matar. Debí tirar más fotos, es coger los ritmos caribeños y latinos como la plena puertorriqueña y te lo llevas al reggaetón. Y aquí tenéis otro grupazo que se llama Crudo Pimento, que hace... Ahí está. Es un grupo que me parece interesantísimo lo que hace. Perdona, ¿y qué opinión tienes de Rosalía?
A mí personalmente me gusta mucho. Voy a puntualizar un poco, a ver, al final esto es una opinión súper personal y tan válida creo como la de... madre mía, el micro marea. Como cantante, a mí me parece un 10. Su voz en determinados palos del flamenco no me suena flamenca, o sea, me falta como ese color característico del flamenco. Pero claro, a mí, luego a lo mejor tú la escuchas y dices, pues a mí es que ese timbre me encanta y me recuerda a una cantadora antigua que me lo han dicho, ¿no? Pues, ole, tío, pues perfecto. A mí lo que me parece muy guay de ella es que igual que en su día Camarón la formó con La leyenda del tiempo, que ella deje su impronta y su afición por el flamenco en su música, pues tío, me parece muy guay. Si eso ha conseguido que gente que en su vida se hubiera puesto nada de flamenco, ahí a buscar en Spotify, Pastora Pavos, Niño de los Peines, ¿sabes? Cualquier cosa. Hostia, pues si gracias a eso hemos conseguido un nuevo aficionado o alguien que se haya acercado a una peña flamenca o que se haya sacado una entrada para ir a ver un espectáculo de flamenco, pues tío, ole. Para mí, artista lorquiano actual, De la Fuente. De la Fuente. Lo de la Fuente no es ni medio normal. Además es que él mismo te lo dice, estoy obsesionado con Lorca. Pero tú escuchas una canción de la Fuente y de pronto está Anda Jaleo o está... Bueno, él tiene entero el Romance de la Luna Luna, lo tiene. Que es muy curioso ver a niños que escuchan a De la Fuente y se saben el Romance de la Luna Luna porque no lo tiene puesto en una canción, ¿no? Eso a mí me parece top. Yo lo decía mucho con Bodas y con Bernarda. Si a mí me está gustando los tribales y me está gustando la música electrónica y me gusta pues las joyas que llevan las gitanas en los vídeos de TikTok que me salen, no solamente eso, ¿no? Pero no, si me gusta todo eso, si me gusta el mal querer, si me gusta todo eso, ¿cómo lo voy a apartar de mi arte cuando lo haga en teatro? No puedo porque entonces no estaría siendo fiel a lo que a mí me gusta. Creo que si eso ahora mismo no lo tienes en cuenta, pues te alejas de un público joven que es el que luego tiene que recordar esas historias. No sé vosotras cómo veis... Bad Bunny. O sea, claro, o sea, ¿cómo le explicas a adolescentes la generación del 27? Pues dice, ¿habéis escuchado el nuevo disco de Bad Bunny, no? Le ponen la canción. Pues esto es tradición y vanguardia, esto es la generación del 27. Y ya. Joder, pero es que yo quería tener una profesora de lengua como tú, a ver si me entiendes. Precisamente, gracias a que no tengo docencia directa, tengo un trato un poco más cercano con mi alumnado. Miro para allá porque tengo por allí una alumna que ha venido a vernos. Y, por ejemplo, hace unos años, para la Cumbre Flamenca de aquí de Murcia, que, bueno, por si no lo sabéis, es un festival muy importante que se hace aquí en Murcia de flamenco, pues mi conservatorio, el Conservatorio de Danza Teresa Souban Bernal de aquí de Murcia, quisieron contar con nosotros para presentar un espectáculo. Todo el espectáculo giró en torno a la generación del 27. Entonces, claro, quieras que no, eso nos dio pie a hablar mucho en clase sobre ellos. Hablamos de la Sin Sombrero. Con esa cercanía que me proporciona, no tener que, pues, evaluar, tener docencia directa, etcétera, etcétera, le doy muchas veces la chapa con muchas cosas a mis alumnas y a mis alumnos de una forma un poquito más cercana, más de tú a tú. Yo empecé el año pasado con lo de los vídeos de divulgación de flamenco, porque como no doy docencia directa, yo decía, tío, que he hecho mucho de menos lo de es que llevo toda la vida estudiando y esto me tiene que servir a mí para algo, ¿no? Pues ya que no tengo tiempo para escribir, pues por lo menos gracias a eso me di cuenta de que esa chapa no se la iba a tragar nadie, que lo que yo quería era que a la gente le llegara, pues eso, esos pequeños anécdotas de la historia del flamenco, que conocieran personajes. Pues ahora he hecho algunos sobre indumentaria, de dónde viene el mantón de Manila, de dónde vienen los volantes, no sé qué. Me di cuenta que necesitaba acercarme más al lenguaje actual, no tan académico, que los vídeos tenían que ser un poquito más dinámicos, con sus clink clinks y todas esas cosas. No es tanto a qué generación pertenezcas, si más mayor o más joven, sino a la mentalidad y la visión que tú tengas del arte y del respeto que tú tengas hacia eso que se está haciendo. Sí que haría un llamamiento a todos los cantadores que estamos en activo y que estamos con ganas de hacer cosas y todo eso, rescatar un poco a las olvidadas, coger letras de la Sin Sombrero, intentar pues eso, rescatarlas un poquito del olvido, que ya hay algunas mujeres y algunas artistas que lo están haciendo, como por ejemplo Rocío Molina, bailadora excepcional, súper vanguardista, maravillosa. Incluso, por ejemplo, María José Yergo también,
sé que ha cogido algunas letras y tal, entonces bueno, pues continúa ahí, que no se olviden, su legado no se va a perder, pero que no caigan en el olvido y que sus nombres no suenen tanto pues como los de sus compañeros. Miguel Hernández y García Lorca se conocen aquí en Murcia. No sé si alguien lo sabía. Y a mí me parece súper curioso. Yo creo que esto deberíamos ponerlo en carteles así en grande. Aquí se conocieron García Lorca y Miguel Hernández. No se llevaban tan mal. Miguel Hernández, su primer poemario, Perito en Lunas, se lo estaba editando Raimundo de los Reyes. Entonces coincide con que Lorca viene a Murcia con La Barraca, que era su teatro itinerante, y entonces Lorca lee aquí en Murcia Perito en Lunas y se deshace en halagos con Miguel Hernández, y Miguel Hernández abre los brazos y le dice: o sea, que soy el mejor poeta de España. Y Federico en plan, bueno, a ver, no tanto, ¿no? Pero en plan de se cree ¿no? El cabrero, el pastor, que va a ser mejor que yo, ¿no? Se conserva correspondencia entre ambos, y Miguel Hernández, después de la publicación de Perito en Lunas, que se ve que no tuvo mucho éxito, se lamenta a García Lorca en una carta y le dice: perdone, pero se ha quedado todo, prensa, poetas, amigos, tan silencioso ante mi libro, tan alabado no mentirosamente por usted la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un verso a nadie. Y Lorca le responde en esa carta: me acuerdo mucho de ti porque sé que sufres con esas gentes puercas que te rodean, y me apeno de ver tu fuerza vital y luminosa encerrada en el corral y dándose topetazos con las paredes. No se merece, Perito en Lunas, ese silencio estúpido, no. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Ese lo tienes y lo tendrás porque tienes la sangre de poeta, y hasta cuando en tu carta protestas, tienes en medio de cosas brutales que me gustan la ternura de tu luminoso y atormentado corazón. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.